La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos todos. Anoche mantuvimos una conversación con familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y en cautiverio asesinados por las FARC, uno de los hechos más atroces del conflicto en Colombia. Mientras esto ocurría, el exdiputado Sigifredo López, el único sobreviviente a la masacre de sus 11 compañeros, pidió algo muy concreto. Hoy, después de que las FARC me tuvo cautivo, secuestrado, torturado 7 años, y ya lo han reconocido y van a pedirme perdón por eso y por haber callado la verdad. Y además de eso, me puso preso la fiscalía y ya el fiscal general me pidió perdón. Yo hoy, ¿sabe qué pienso? Que yo no sé quién me ha hecho más daño a mí, si las FARC, la Fiscalía o RCN Televisión, cuando difundieron un video que, ¿sí?, al minuto de haber terminado la indagatoria. Y no solamente lo difundieron un video, sino que lo difundieron durante 45 días en horario AAA, mañana, tarde, noche, diciendo que un video que, según Darío Arismendi, un importante y un hombre muy serio, dijo que lo había ofrecido Caracol, pero que Caracol no compraba información. Discúlpeme y no me corte, por favor, que esto es muy importante. Ustedes utilizaron todo el poder y la difusión de RCN, ¿sí? Y esto lo vieron miles y millones, y esto fue reproducido exponencialmente en redes. Y ustedes jamás se han disculpado por esa forma irresponsable, sin ningún respeto por la verdad y sin ningún respeto por las víctimas. Me causaron mucho daño, destruyeron mi buen nombre y el de mi familia. Estamos hablando de una fuente periodística. Solamente, con absoluto respeto, absoluto respeto les pido que hagan una reflexión sobre la forma de cubrir las noticias judiciales, porque la dignidad de las víctimas y el compromiso con la verdad tiene que ser respetado. Y yo los invito a esa reflexión porque ustedes me causaron mucho daño. Y yo no les pido nada, les pido, tal como tuvo la gallardía. Permítame también hablar, porque yo sí quiero. Las FARC ahora están pidiendo perdón, que ustedes reflexionen sobre la forma en que cubrió la noticia y cómo destrozaron mi vida. Y a este programa La Noche llevaron un guerrillero. A este programa La Noche llevaron un guerrillero. Ahí empezó mi calvario. Déjeme terminar. Cuando empezaron a decir, a insinuar que yo había traicionado, que yo me había salvado, y luego ese guerrillero se arrepintió y pidió perdón. Y ustedes no lo llevaron al programa La Noche para que llevara el perdón. Y eso se quedó así, y esto lo vieron miles y millones de personas. Allí empezó mi cautiverio y ustedes contribuyeron a ese cautiverio. Espero que algún día rectifiquen. Recordemos que Sigifredo López tuvo que enfrentar un complejo episodio judicial en mayo de 2012, cuando la Fiscalía General de Colombia ordenó su captura, en una decisión que causó asombro y que causó polémica por su presunta participación en su mismo secuestro y en el de sus compañeros de cautiverio. En ese momento, la Fiscalía afirmó que entre las pruebas que tenía contra Sigifredo López había un video en el que un hombre, que según el ente investigador era el exdiputado, explica cómo se realizaría el secuestro de los asambleístas. Video que fue transmitido por Noticias RCN. Pese a que fue una noticia oficial que causó una gran conmoción en Colombia, el fiscal general tuvo que retractarse. Y los medios, como RCN, que creímos en esa versión oficial, tuvimos que informar que todo se trató de un montaje. Pero además de eso, RCN llevó allí a 2 disqueperitos a decir que mire la forma como mueve la voz, mire la forma como mueve las manos, es culpable, es responsable. Al minuto ustedes me estaban condenando. Y no contentos con esto, durante 45 días, después de que el FBI había dicho que no era mi voz ni mi nariz, ustedes seguían exhibiendo esto. Y luego hablaron de testigos, y esos testigos se cayeron como testigos falsos, y todos los testigos hoy están condenados, los fiscales están siendo investigados, las FARC pidió perdón, el fiscal pidió perdón, y ustedes no han tenido la gallardía, el compromiso con la verdad, el compromiso con y el respeto por la dignidad de las víctimas, de ni siquiera disculparse por la forma irresponsable y amarillista como cubrieron la noticia. En ese momento... Y eso que estaba al frente un señor que yo respeto mucho, el doctor Rodrigo Pardo, el director de Escagal, y era un reportero, Juan Carlos Me gusta que haga la claridad, Sigifredo, porque... Perdóneme, pero tengo que decir la verdad. Y aquí en el programa La Noche llevaron un guerrillero que dijo cosas, insinuó que yo era, le taparon la cara. Luego llevaron a mi niño que tenía 15 años a que dijera, no, pobrecito, ese no es mi papá. Pero... Sigifredo, igual si vamos a hablar mire, son 3 millones de seguidores. Si vamos a hablar de víctimas, Sigifredo, RCN también ha sido una casa que las FARC no tiene en sus aprecios, que han amenazado, que han bombardeado. Y yo sí quiero también
que desde este punto de paz nos pongamos en un lenguaje más tranquilo en el que podamos entender que hay responsabilidades compartidas, pero en el hecho de que un periodista informe porque una fuente le dé una información no significa que necesariamente esa fuente se puede equivocar, y esa fuente le pidió perdón y esa fuente es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros simplemente informamos como lo hubiéramos hecho con cualquier noticia. Esta mañana, en la cadena radial Blue Radio, la actual directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati, quien en el momento que ocurrió la noticia no se desempeñaba como tal, habló con Sigifredo López y le pidió perdón, pues entiende que durante el trabajo periodístico de la cobertura de la Fiscalía, sus pruebas y sus testigos habían ocasionado dolor a la víctima. Yo no tengo los elementos suficientes para decirte qué pasó en la minucia en ese momento, pero también quiero hacer la siguiente reflexión, es decir, si hay una fuente como la Fiscalía y hay un hecho tan grave como que lo hayan acusado de esa manera tan infame y tan injusta, e incluso te privaron de la libertad, y hay un periodista que esa fuente, que cubre esa fuente, que es la Fiscalía, mire, no quiero aquí hacer abogada del diablo, o sea, todos los periodistas en un momento dado, frente a semejante decisión de la Fiscalía, pues todos informamos. Ahora, digamos, lo más difícil que sé que es para ti es el video, que es ahí donde yo te digo que no sé cómo lo manejaron, ni de dónde lo sacaron, ni cómo Giraldo, el periodista del momento, sacó ese video, no lo sé, porque ni lo dirigía, si no te estaría dando todas las explicaciones con toda la humildad, Sigifredo. Yo no puedo hablar en nombre de todo RCN porque no represento a RCN, aunque soy gran imagen de RCN, no lo puedo negar. Si te causamos ese daño, perdón, no fue con intención. Que uno se equivoca, nos podemos equivocar. Que le creímos a una fuente, le creímos a la Fiscalía. Que esa fuente después le tocó echarse para atrás, pues lo informamos también. Si en ese camino te dejamos daño, perdón, te lo estoy diciendo públicamente. Yo no te lo voy a decir en privado. Claudia, muchas gracias. Yo acepto tus palabras, las recibo como una muestra de grandeza espiritual de tu parte. Mi admiración, mi cariño, mi respeto, como siempre. Aquí no se trata de estar devolviendo favores o nada, simplemente se trata como de invitar a una reflexión ética sobre todo lo que ha pasado y que esto sirva para mejorar. Y para construir hacia adelante, construir país hacia adelante, y siempre defendiendo también nuestro derecho, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, sobre todo la de prensa. Nosotros también dependemos de las fuentes. Y también vale la pena reflexionar que si informamos, como lo acaba de decir Felipe, pues bueno, también muchas veces nos incurrimos en error por cuenta de esas fuentes. No estoy justificando, es decir, cuando hay excesos en la información, pero aquí hemos como periodistas informado sobre justicias e injusticias de la justicia, y yo creo que lo tendremos que seguir haciendo, y la fuente de la Fiscalía sigue siendo una fuente válida, eso sí, pues es innegable. Rodrigo Pardo, quien era el director de Noticias RCN en el momento de los hechos, explicó lo siguiente en RCN Radio. En lo que sí no estoy de acuerdo es en apuntar, digamos, a los medios de comunicación que publicaron esas noticias como culpables o como partícipes de la victimización de la que fue objeto, porque todas esas noticias que estoy mencionando, el secuestro, el asesinato de los secuestrados, la sindicación de Sigifredo López por parte de la Fiscalía, su detención por parte de la Fiscalía, fueron hechos reales que los medios de comunicación, entre ellos RCN, cuando yo era director, simplemente cubrieron. No es el mensajero el que es culpable de las noticias, y en este caso pues son las FARC y la Fiscalía quienes tienen que pedir perdón por errores o delitos, en el caso del secuestro, muy graves en los que incurrieron. Hoy el mensaje del programa La Noche y de la dirección de Noticias RCN es el siguiente. Entendemos el sufrimiento y el dolor que atravesó Sigifredo López y le decimos que somos solidarios con él y que nuestra cobertura se basó en una fuente oficial, en una noticia oficial, que resultó después ser uno de los errores institucionales más graves de la historia reciente de Colombia.
En honor a un inocente que pasó por esta situación, vamos a recordar el momento en el que el programa La Noche escuchó su testimonio con el desespero de quien se encuentra privado de la libertad por una acusación que en su momento la Fiscalía de Colombia nos presentaba como sólida, pero luego tuvo que admitir como falsa, para que hechos como este nunca se vuelvan a repetir. El exdiputado Sigifredo López estuvo secuestrado por las FARC hasta el 5 de febrero de 2009. Luego de estar sometido a las cadenas del secuestro por casi 7 años, parecía haber terminado el calvario para el político vallecaucano. Sin embargo, el pasado 16 de junio, la Fiscalía de Colombia ordenó su captura y lo vinculó a la investigación por el crimen del que él mismo fue víctima. Esta semana, su detención quedó en firme, pero tendrá casa por cárcel. El periodista del programa La Noche, Carlos Sanabria, dialogó con Sigifredo López en su lugar de detención, el búnker de la Fiscalía de Colombia. López aseguró que luego de soportar cautiverio en la selva, hoy está deshonrado. Señor Sigifredo López, gracias por acompañarnos en el programa La Noche de NTN 24. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, usted estuvo en cautiverio 7 años, ahora la Fiscalía lo detiene hace más de un mes y bueno, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Qué pasó por su cabeza en el momento en el que usted es detenido en la ciudad de Cali, en el occidente de Colombia? Yo no he salido de la consternación todavía. Me siento como el personaje José Cap de la obra El proceso de Kafka que todos leímos en el colegio de bachillerato, que se sienta en el edificio de la justicia a esperar que la puerta de la justicia se le abra, llega viejo, se muere y nunca obtiene y recibe justicia. Esto es un absurdo, ¿no? Lo que está ocurriendo es francamente un absurdo que yo mismo no entiendo. De alguna manera, en el momento de su captura, ¿se le vino a la cabeza el momento en el que lo secuestra las FARC, ese 11 de abril? Claro, y todo lo que he sufrido durante 7 años, la ignominia que fuimos sometidos, las torturas, hambre, frío, maltrato, muerte, castigos crueles, envejecimiento, problemas de salud, una carrera relativamente promisoria, frustrada, no ver crecer mis hijos, mi mamá 2 infartos, separado de la mujer, de los seres que uno ama, de los amigos, del medio, resistir con dignidad a toda esa carga emocional del secuestro y venir ahora para ser juzgado por el delito de haber sobrevivido. Es triste, yo creo que eso solamente ocurre en Colombia y en la literatura, como en la obra de Kafka. Por ejemplo, mi mamá hoy, esta mañana es que la tenían en la clínica, ahora no he podido llamar porque estaba atendiendo los medios, que está en la clínica. Espero verla pronto, para mí es un bálsamo y sé que para ella también, el poder vernos y abrazarnos. Y yo le pido a Dios que me la tenga unos años más, que la pueda disfrutar y que ella pueda ser feliz esos últimos años de su vida. Es que le voy a contar, mi mamá cuando tenía 15 años, en la época de la violencia, le mataron al papá, a mi abuelo. Tenía 27 años cuando le mataron a su esposo, a mi papá, y quedó sola con un hijo de 1 año. Hace 10 años le secuestraron a su hijo. Tuvo que ver el sufrimiento de su hijo, sufrir 7 años de ausencia en las situaciones extremas, ver esos niños, sus nietos, crecer sin su papá. Y ahora esto. Y mi mamá tiene 2 infartos, es hipertensa. Esto me le está matando, ¿eh? Porque esto es más duro que el secuestro. Porque en el secuestro usted sufre físicamente, pero usted sabe que no está deshonrado, usted sabe que está resistiendo como un héroe. Pero acá usted está deshonrado, su familia está deshonrada. A mí me han puesto como el peor criminal de la historia del país.
Aquí no les ha faltado sino decir que yo soy el asesino de Gaitán, o que esa señora que violaron hace 15 días en el Parque Bolívar de acá, que yo me fugué o me dejaron permiso de los calabozos del búnker para ir a violarla y regresar. No ha faltado sino construir toda esa serie de historias que han atacado el buen nombre, y uno toda la vida se esfuerza como ciudadano, como persona, como abogado, como profesor, para tener un buen nombre, para ganarse la confianza de su entorno y merecer respeto, aceptación, ¿sí? Reconocimiento de los demás ciudadanos como un hombre de principios. Y todo eso me lo hicieron trizas.